Gloria a Dios, precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a ir buscando para comenzar Lucas, el libro de Lucas, capítulo 9, y nos vamos a ir al versículo 22. Pedimos al Señor que esté ministrando sobre todas las personas que miran luego por YouTube, ¿verdad? Que esté ministrando nuestras oraciones. Hemos orado, sí, hemos tenido una hermosa oración con el Señor, precioso Padre, lo hemos alabado. Ahora rogamos que el Señor esté ministrando sobre aquellos que miran por YouTube y que aquellos que no se están congregando puedan llegar a congregarse, porque es un mandamiento del Señor, ¿verdad? Como lo dice en Hebreos 10:25. Congregándose sin dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, amén. O sea que es necesario y es un mandamiento del Señor el congregarse, amén, gloria a Dios. Precioso el Señor, gloria a Dios. Precioso Padre, gloria a Dios. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Lucas 9, dije 22, no, disculpen, les pido, es 8, capítulo 8, gloria a Dios, versículo 26. Amén. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Precioso el Señor, amén. Dice ahí el endemoniado de Gadareno, ¿verdad? Es un pasaje que conocemos. Vamos a estar yendo a varios pasajes, así que podemos marcar ahí para luego no perdernos, ¿sí? Vamos a leer acá. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Tenemos este pasaje, ¿sí?, del endemoniado de Gadareno, ¿sí? Ahora, yo me fui al diccionario porque Gádara era una ciudad, ¿no? Ahora, ¿qué quería decir? ¿Por qué? La ciudad se llamaba Gádara, ¿sí? Y Gadar, o Gadar, quiere decir muro o fortaleza. ¿Por qué? Porque ahí, ¿sí?, había sido conquistado y había fortalezas. Entonces se llamaban gadarenos porque vivían, ¿sí?, habían fortalezas ahí, fortalezas que había hecho el enemigo, ¿verdad? Dice que en el periodo de la cultura griega, que se inicia con Alejandro Magno,
y se caracterizó por toda la absorción de elementos de las culturas de Asia Menor y de Egipto. O sea, ¿qué hacían? Hacían una fortaleza, ¿verdad? Y todas las personas que ahí vivían, ¿sí?, absorbían la cultura de los conquistadores. Como nosotros tenemos muchas culturas de los que vinieron de España, de Italia, de Portugal, de todos lados, ¿verdad? Vamos absorbiendo cosas, ¿verdad? Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo llegaba a un lugar plenamente de gentiles. Tanto por eso que se criaban cerdos, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel, ¿sí?, hacía sacrificios, criaba corderos, ¿verdad? Y el cerdo era en ese tiempo todavía, ¿verdad?, algo que no comían, despreciado. Luego el Señor enseñó, ¿verdad?, con la visión a Pedro, que le hacía limpio todos los alimentos, ¿verdad? Así como a los hombres, Él los hacía limpios, ¿verdad? Entonces aquí era como algo despreciable los cerdos. Tenemos que entender eso, porque están los cerdos aquí y por qué los demonios piden ir a los cerdos. ¿Por qué criaban cerdos, verdad? O sea, el entorno de esta ciudad era plenamente gentil, apartado de Dios, desconociendo todas las cosas, ¿verdad? Tenemos este panorama. Ahora yo quiero que vayamos sin desmarcar ahí, porque vamos a hacer la base acá, pero quiero que leamos en Lucas 4:16. Sería Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Vamos a leer este pasaje para que podamos ver realmente Amén. a qué vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, vino a Nazaret, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro de la profecía de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Esto es lo que leyó nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces, ¿verdad? Ahora dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vieron que allí, en el primer versículo que leímos, decía que entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, ¿verdad? Era costumbre de él en sábado, como buen judío, ¿verdad? Él cumplió todas las cosas de la ley. Estar en la sinagoga. Leían y compartían la palabra, ¿verdad? Tenían entendimiento y discernimiento de la palabra hasta ahí, pero sí el Señor. Entonces dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. ¿Por qué lo querían matar? ¿No? Porque les estaba diciendo que Dios había ido a otras personas antes que al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él vino, como dice en el versículo 18, a los quebrantados de corazón, a los humildes, a los que le necesitan y le reconocen. Vamos a leer el versículo 18 de nuevo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No se refiere únicamente a los pobres de dinero, ¿no? Se refiere a los pobres de corazón, a los humildes, a aquellos que escuchan, que aceptan, ¿verdad? Las buenas nuevas, la salvación es lo que vino a traer nuestro Señor Jesucristo, y esas son las buenas nuevas. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar a los quebrantados de corazón, no a los soberbios, ¿verdad? Hay mucha gente envuelta en soberbia, en orgullo, en ira, en enojo, y no pueden ser libres. ¿Por qué? Porque no quebrantan su corazón delante del Señor, ¿verdad? Podrá un hombre ser soberbio y orgulloso allá afuera, pero delante de Dios tendría que postrarse, ¿sí? Y arrepentirse y quebrantarse delante del Señor para ser sanado, ¿verdad? Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Fíjense que Él no liberta a los cautivos, sino que pregona libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque no todos los cautivos quieren ser libres. Lamentablemente. Los perros muchas veces están atados durante años, uno los suelta de la cadena y el perro sigue en el mismo lugar. Ni siquiera sabe que se le soltó la cadena, ¿verdad? Acá, si no es diferente los perros que están acostumbrados a estar sueltos. Uno va todo un ratito, están desesperados por salir. Pero el perro que está atado toda su vida, uno lo suelta y él permanece allí, o da una vuelta y vuelve allí, sigue atado. Acá nuestro Señor Jesucristo pregona, desea pregonar la libertad de los cautivos, pero está en cada uno. Vemos en el pasaje del Gadareno, y ahora lo vamos a leer, que el Gadareno fue a Jesús y estaba endemoniado y tenía legiones, ¿verdad? Y dice, y vista a los ciegos, pero no a darle vista a los ciegos, sino a pregonar, ¿sí? Hay muchos que viendo no ven y no quieren ver. Hay muchos que escuchan la palabra y cierran sus oídos para no ver, para no entender, porque no les gusta, porque no quieren dejar, quieren seguir con la cadena que tienen. Amén. Dice, a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? Porque alguien oprimido, y esto sí, no viene a pregonar la libertad a los oprimidos, dice a ponerlos en libertad, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Entendemos? Cautivo, preso, prisionero del diablo. Ahora dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué diferencia hay entre oprimido y cautivo? El cautivo está cautivo, atado, prisionero, sumiso. El oprimido ya quiere la libertad, pero está siendo oprimido por el diablo, ¿verdad? Sabemos que hasta que nosotros nos llegamos al entendimiento y sabemos batallar, somos oprimidos por el diablo, porque el diablo tiene, como había en Gádara, ¿verdad?, fortalezas de nuestras vidas. Entonces Cristo viene a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? Dice, y a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Predicar el año agradable del Señor. Todos estaremos delante del Señor, tenemos que dar cuenta delante del Señor. Todos, los que venimos a buscar de Él y los que no. Todos estaremos un día delante de Él. Y tenemos que ser conscientes de que si realmente, digamos, la justificación que yo tengo para no congregarme, ¿será válida delante del Señor? Muchos dicen, el Señor sabe todas las cosas. Y es totalmente cierto, el Señor sabe todas las cosas. Él las sabe, es cierto. Pero eso no es justificación para no congregar. ¿Puede no congregar una persona que está en cama? Sí, obviamente. Pero el Señor ve el corazón. Y no estamos hablando de aquellos que realmente no pueden venir. Estamos hablando de aquellos que quieren recibir bendiciones del Señor sin conocerle, sin congregarse, sin ser obedientes, ¿sí? Y estas personas que quieren recibir, como la parábola de los panes y los peces, ¿no?, seguían al Señor Jesús por lo que les había dado de comer, por los panes y los peces, ¿verdad? O sea, quieren que el Señor les bendiga, ¿no?, que el Señor rompa las maldiciones de su vida. Pero ellos mismos son quienes les abren la puerta al diablo. Y como no se congregan, ni siquiera llegan al entendimiento, ¿verdad? El culto pasado hablamos de las mujercillas, ¿verdad? Aquellas que no tenían entendimiento. Bueno, así permanece la gente que no se congrega, que no conoce la palabra,
no aprende, no avanza, ¿verdad? Y no tiene entendimiento. Entonces no entiende por qué le están pasando las cosas. ¿Qué es lo que está pasando en su vida? Quieren que Dios les bendiga, pero no quieren conocer a Dios. No quieren saber qué es lo que está pasando. No quieren saber porque piensan que tienen cosas que dejar. Y ciertamente, si el Señor Jesús dice que Él hace todas nuevas las cosas, que hace nuevas todas las cosas. Amén. Entonces hay cosas que dejar, sí, obvio. Ahora, claro, es una decisión personal. Pero tenemos que recordar que un día estaremos delante del Señor y vamos a tener que dar cuenta. Y si yo decido no buscar del Señor por las cosas que tengo que dejar, estoy en todo mi derecho porque Dios no obliga a nadie. Pero es que voy a tener que rendir cuentas delante de Él y no voy a ser salvo, ¿verdad? Fíjense, vamos a leer de nuevo lo que les dice a partir del versículo 24. ¿Sí? Lo que le dice allí a los que estaban en la sinagoga, o sea, estaban en la sinagoga, es como que los que estamos en la iglesia, ¿no? Miren lo que dice. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, ¿verdad? 3 años y 6 meses no hubo lluvia, hubo hambre, realmente hambre. Y entonces lo puede leer ahí, tiene el llamado al costado en Primera de Reyes 17, ¿verdad? Dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, el profeta de Dios, ¿verdad? Sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Porque buscaba de Dios, porque quería. Dios mira el corazón. Si yo quiero, no voy a inventar excusas. Si no puedo congregarme, es porque no puedo realmente, pero quiero. Entonces cuando yo quiero realmente, el Señor ahí sí mueve su mano. Ahí sí da sanidad para que nos congreguemos. Ahí sí arregla horarios de trabajo para que nos congreguemos. Ahí sí nos da la fuerza para congregar. De otra manera, el Señor está viendo que no. ¿Para qué nos va a dar? Si Él mismo nos dice que no tiremos perlas a los cerdos y algunos se ofenden, pero si no queremos, ¿para qué nos va a dar, verdad? Si usted no quiere que yo le dé un abrigo, ¿para qué le voy a dar un abrigo? Él nos da, si queremos. Amén. Amén. Dice en el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán y el sirio. Y aquí también puedes leerlo, y está bueno que lo leas, porque ¿qué pasó con Naamán? Naamán, que era sirio, tampoco era un hombre que estaba en su posición, no era pobre económicamente, pero tenía una lepra, ¿sí? Y él fue a buscar al profeta, y el profeta lo hizo humillarse, le enseñó la humildad, y luego le sanó. Entonces hay que aprender de cada cosa, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos pidiéndole al Señor, pero no tenemos la humildad de ponernos en las manos de Él y decirle, bueno, sea tu voluntad, ¿no? Sea lo que tú quieras. Yo quiero esto, pero sea lo que tú quieras. Y lo más probable, o quizás si el Señor está de acuerdo, que nos dé lo que nosotros queremos. Pero ahí nuestro corazón ya cambió, porque aceptamos la voluntad del Señor. Si no nos quiere dar, bueno, no nos quiere dar. Pero hay que ser humilde, ¿verdad? Porque Él vino a los quebrantados de corazón, a los humildes, a los pobres. A esos vino Él a hacer la obra, ¿verdad? Entonces hay que tener entendimiento. Mucha gente se ofende también cuando uno dice, ¿sí?, que el que no está haciendo la voluntad de Dios está bajo el maligno. O sea, las personas, por ejemplo, si yo, un ejemplo, y cuando acá vamos a entender una cosa, el Señor nos está hablando a los que estamos hoy aquí, primeramente, ¿verdad? A los que están mirando, a los que se están congregando y a los que no. Pero acá les estaba hablando a personas de la sinagoga, o sea, que se estaban congregando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estaba su corazón? Dios lo sabía, Jesús lo sabía. Amén. Por eso les hablaba. Podemos estar congregándonos y podemos estar siendo orgullosos, soberbios y no recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Pero cuidado con los que ya no se están congregando. ¿Por qué? El que está dentro de la iglesia, ¿sí?, puede perderse la salvación por su corazón, porque quizás hay cosas que está haciendo que no tiene que hacer, o quizás hay cosas que tiene que hacer y no hace, ¿verdad? Y eso cada uno lo sabe, y si no lo sabemos, el Señor nos enseña.
¿Amén? Ahora, el que ya no se está congregando directamente está en pecado. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, vamos a mirarlo solamente, es un versículo conocido, Hebreos, ¿sí? Busque Hebreos capítulo 10 y vamos a leer solo un versículo, el versículo 25. No es algo que uno repite por repetir, sino es algo que dice la palabra. Amén. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. O sea que el que ya directamente no se está congregando, sin una razón valedera, ¿verdad? Hay que saber escudriñar la razón por la cual no nos estamos congregando. Cuidado, oremos al Señor, no seamos engañados ni nos engañemos a nosotros mismos. Cada uno tiene su razón, ¿sí? Ahora, hay que ver si es valedera delante de Dios. Excusas, miles. Pero hay que ver si realmente no puedo congregar o no tengo interés y quiero que Dios me bendiga, ¿verdad? Porque la gente, nosotros nos piden oración y oramos. Dios nos llama a ser misericordiosos, pero Dios va a mover su mano si Él quiere. Dios va a mover su mano si Él ve su corazón. No porque un hijo mío me esté pidiendo, Él va a mover su mano, ¿sí?, sobre una persona que no quiere nada de Él. Amén. Entonces esa persona no conoce a Dios. Y dice más, fíjese, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que si alguno de los que está mirando no se está congregando y se siente molesto, yo lo lamento, pero yo sí quiero hacer la voluntad del Señor. Acá dice que yo, y tú, y cada uno tiene que exhortar unos a los otros. ¿A qué? A congregarse, porque así lo dice la palabra. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sabemos que Cristo viene. Todos afuera la gente sabe que Cristo viene, los que conocen la palabra. Todas las cosas están cumplidas, pero no se están congregando. Y ya ahí simplemente, más allá de que podamos tener otras cosas, estamos perdiendo toda alimentación, toda comunión con los hermanos que el Señor nos llama. Estamos faltándole a Él, a nadie más, porque es un no del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos sí que exhortar. Entonces, bueno, espero que nadie se moleste, ¿sí? Pero es lo que dice la palabra. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y yo realmente veo que el día del Señor se acerca. Así que hay que exhortar para que nos congreguemos, porque realmente aprendemos leyendo la palabra, congregándonos, ¿sí? Y ahí podemos ir cerrándole las puertas al diablo, ¿sí? Vamos a volvernos a mirar el endemoniado de Gadareno. Bendito el Señor, que estaba en San Lucas, capítulo 8, versículo 26. Gloria a Dios. Amén. Este es un extremo, ¿verdad? Esta persona estaba poseída por una legión de demonios, que eran muchos, hacían mucho. Pero de acá nosotros tenemos que sacar un aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas veces si a nosotros nos acusan, a nuestro Señor Jesucristo lo acusaron, ¿sí?, de servir al diablo. Por Belcebú echa fuera los demonios, le dijeron. Y a nosotros nos pueden acusar realmente de estar sirviendo al diablo, de estar contra la palabra del Señor. Pueden acusar de muchas cosas. Ahora nosotros tenemos que ser conscientes de realmente cómo estamos, ¿verdad? Entonces vamos a mirar una cosa para que aprendamos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos insta a ¿qué? A congregarnos. Lo acabamos de leer en Hebreos 10:25, ¿sí? A llevar nuestra vida en santidad, a escuchar la palabra, a ser obedientes. Ahora vamos a ver qué le pasa a las personas que están bajo el diablo. Aquí en este pasaje el endemoniado de Gadareno, como lo dice el mismo título, endemoniado, estaba poseído por demonios, o sea que lo gobernaba el mismo diablo y era llevado, lo dice ahí, por los demonios, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa aquí para que podamos reconocer, ¿sí?, los que estamos acá y los que están mirando. Si nos dicen que no estamos cumpliendo la voluntad del Señor y estamos bajo el maligno, enseguida nos choca. Pero tenemos que ir a la palabra. Y si es verdad, si yo quiero mi salvación, tengo que
saber cómo estoy, ¿verdad? Acá dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta de Galilea. Dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El endemoniado vino a él, vino. O sea que lo primero es nosotros querer ser libres. Nuestro Señor Jesucristo vino a pregonar la libertad. No te la regala, no te la da porque sí. Uno tiene que querer ser libre, ¿verdad? Entonces el endemoniado vino al Señor. El mismo Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, venid. No quédate sentado ahí que yo voy a ir a liberarte. No, venid, buscar. Y no se trata el venir, ¿sí? El llegarse al Señor. No se trata de venir simplemente a un lugar donde se habla la palabra de Dios. Se trata de ir en oración y pedirle la guía, pedirle la fuerza para congregarnos, pedirle la guía de dónde congregarnos, de saber dónde congregarnos, ¿verdad? Y digo fuerza para congregarnos porque uno piensa, si yo quiero, voy. Pero muchas veces uno quiere y el enemigo le juega muy malas pasadas, ¿verdad? Sobre todo a aquellos que están apartados, cuesta muchísimo poderse congregar y afirmar, ¿verdad? Y ellos saben que se pierden. Ellos saben que si vienen Cristo se van al infierno, que no tendrán una excusa valedera delante del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que acá el endemoniado fue. Imagínense este hombre, ¿no? Que estaba poseído por legiones de demonios, miles de demonios, ¿sí? Debe de haber tenido que hacer una fuerza, ¿sí?, sobrehumana para poder llegar, porque los demonios tienen fuerza. Amén. Fíjese, vamos a mirar. Dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Estaba totalmente dominado por los demonios, ¿sí? Ellos lo impelían, o sea, lo llevaban al desierto, donde vivían los sepulcros. Entonces, ¿a dónde nos lleva el diablo? A la muerte. A la muerte, no solamente física, sino la espiritual, ¿verdad? Yo puedo irme de baile en baile, de cerveza en cerveza, ¿sí?, de juerga en juerga. Pero cuando la cerveza se termina, cuando la juerga se termina, cuando yo estoy conmigo mismo, yo sé todo lo que me falta. Y lo que me falta es Cristo. Pero muchos prefieren la juerga, el baile y todas las cosas que a Dios no le gustan. El juego, ¿sí?, o sea, la timba, para que nos entendamos, muchas cosas. Saben que a Dios no le gusta, pero prefieren seguir en eso. ¿Por qué? Porque son dominados por los demonios. Y lamentablemente la mayoría de las personas, cuando uno explica esto que está en la palabra, se ofenden. Y eso lo provoca el mismo demonio que hay en nosotros. El demonio nos hace sentir ofendidos, porque le conviene que nos ofendamos con la palabra y nos apartemos del Señor. Recuerde esto, el Espíritu Santo nos guía a lo santo, a congregar, a buscar de la palabra del Señor. El demonio nos lleva a desiertos, a los sepulcros, a la muerte, ¿sí?, a andar desnudo. No me importa cómo visto, ¿verdad? Visto provocando, hombres y mujeres, mostrando todas las partes. No me importa ya, como a mí me da lo mismo. Hoy en día, y si tengo que salir desnudo, sal. No importa, no nos importa, pero esos son los demonios los que nos llevan a perder toda dignidad. Si el Señor concediera a las personas salir, ¿sí?, del cuerpo y del dominio de los demonios y mirarse por fuera, creo que muchos se avergonzarían. Porque hoy nos miramos al espejo y vemos lo que los demonios quieren que veamos.
Si no estuvieran los demonios, nos veríamos realmente como son, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta aquellos que estamos de juergas y todas esas cosas en el momento que yo estoy solo, sola, cansado, triste. ¿Me sirve de algo eso? Es un rato de felicidad. ¿Y después? ¿Qué compañía tengo? Tenemos que pensarlo. Amén. Fíjese, vamos a leer de nuevo el 29. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que salía del hombre, que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Eso es lo que yo le decía. Vaya si tuvo que hacer fuerza este hombre para llegar a Jesús. Imagínese un apartado. Un apartado que decide volverse al Señor. ¿Qué impedimento puede tener? Muchos demonios, porque el diablo guía a otra cosa, ¿sí? Me llega visita, se me rompe la moto, se me rompe la bicicleta, me caigo, me lastimo, me pueden pasar muchas cosas. Ahora, si yo realmente quiero, es ahí, solamente ahí, cuando el Señor puede mover su mano para que pueda llegar, ¿sí? El gadareno llegó. Y fíjense que llega el hombre y se postra y los demonios reconocen a Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a congregarnos? Quizás si algún apartado decide empezar a congregarse en una iglesia falsa, que le predica cualquier cosa, que le predica, no sé, la prosperidad o cualquier otra cosa, no tiene ningún problema y va contento, porque además va a seguir yendo a los bailes, al casino y a todos los lugares y no va a dejar nada, ni se va a arrepentir de nada. Pero tampoco va a tener la salvación. Entonces tenemos que entender, el demonio nos guía ¿a qué? A los desiertos. El demonio tiene fuerza y acá eran muchos demonios. Pero la voluntad de nosotros conocer a Dios puede más. Ahora tiene que ser sincera. Si no lo es, estamos en el horno. Amén. Amén. Dice, y le preguntó, dice en el 30, le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Fíjense, este pedacito nomás. Para aquellos cristianos que no le prestan atención a la fornicación, al adulterio, porque el Señor sabe todas las cosas. ¿Qué es lo que necesita un demonio? Un cuerpo. Un cuerpo. No tiene un cuerpo, precisa un cuerpo. ¿Verdad? Ahora usted es un fornicario, fornicaria, adúltero, lo que sea. ¿Con quién anda? Esa persona, si está con usted, tampoco tiene Espíritu Santo, no está en santidad. ¿Qué nos estamos pasando? Demonios de cuerpo a cuerpo. Los demonios necesitan un cuerpo. Razonémonos, lo dice la palabra. Ellos querían no ir al abismo, a los cerdos que tenían un cuerpo. Y de un cuerpo saltan a otro cuerpo. También hay que tener cuidado con lo que se come. Hay que dar gracias con lo que comemos, por lo que comemos. Amén. Amén. Porque así también, ¿sí?, se pasan las maldiciones y todas las porquerías. Amén. Dice, entonces le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ni los cerdos soportaron a los demonios. Y fíjense que eran como 2000 cerdos. Y lo que salió del hombre entraron en los cerdos. ¿Cuántos tenía ese hombre? ¿Cuántos? Recuérdese también aquel que se ha estado congregando y está apartado, que por cada uno que sale entran 7 peores, ¿verdad? Entonces no es muy lejos que se puedan tener unos cuantos. Amén. Amén. Dice, y los que apacentaban los cerdos
Cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Salieron los demonios y el hombre estaba vestido, sentado, pudo sentarse, ¿sí? Y en su cabal juicio estaba razonando, estaba libre, ¿verdad? Entonces, la persona que realmente quiere llegar a Cristo tiene que entender, ¿sí?, que hay algo que le controla, que hay algo que le domina, que la voluntad para llegar a Cristo tiene que ser fuerte y sincera, si no, no llega. ¿Amén? Y aquel que no llega a Cristo no tiene salvación. Necesitamos de Cristo, necesitamos conocer a Cristo, a Dios, la obra del Espíritu Santo para poder ser salvos. Si no, no hay manera, ¿verdad? No puede haber alguien que no se esté congregando diciendo que el Espíritu Santo le guía, porque el Espíritu Santo le guía a congregar. Los demonios nos guían a otras cosas, ¿sí? Es como que yo diga, no, yo me voy a todos los bailes y tomo para predicar a los que están en esa situación. Mentira, ¿qué les estoy predicando? ¿Que yo hago lo mismo que ellos? No. ¿A qué me guía el Espíritu Santo? A santidad, a servir al Señor, a conocer, a amar las cosas santas, ¿verdad? Esa era la piedad, leíamos la definición de piedad en el culto pasado, ¿verdad? Es un sentimiento que nos guía a amar las cosas santas, ¿sí? Entonces tenemos que saber que realmente si no damos el paso con una decisión firme, lo que nos espera es eso, lo que Dios nos envió a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo leímos recién en Lucas 4, y nos decía, ¿sí?, a pregonar el año agradable al Señor, o sea, el día del juicio, el día que estaremos delante del Señor, el día que los que están santos serán arrebatados, ¿sí?, y los otros permanecerán aquí, donde tendrán una tribulación grande, la cual nunca se ha oído, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de eso, porque tampoco estaremos delante del Señor y digamos, no sabíamos, porque todos saben que hay locos que andan diciendo que Cristo viene. Todos saben, hace años que hay locos que dicen que Cristo viene, pero Cristo viene. Y no solamente Cristo viene en el arrebatamiento, sino que Cristo viene a nuestras vidas, porque mañana podemos no despertar y ahí Cristo vino para nosotros. ¿Estábamos prontos? ¿Cómo estaremos delante del Señor? Tenemos que prestar atención a esas cosas, amén. Muchos se preocupan quizás por la salud y no por la salvación. Está bien que nos preocupemos por la salud, pero preocupémonos más por la salvación, ¿verdad? Porque si el Señor no nos quiere sanar, no nos va a sanar, pero la cosa es a dónde vamos. Entonces tenemos que entender y conocer a Dios realmente para poder cerrar estas fortalezas. Fíjese que estas personas de Gádara vivían, ¿sí?, en lugares donde habían fortalezas. ¿De qué? Del diablo. Porque eso les llevaba a que, como leíamos también ahí en el diccionario, a entreverarse con las cosas de los que los habían conquistado, ¿verdad? Es exactamente lo que hace el diablo. Sutilmente, amén. Sutilmente nos va convenciendo y nos estamos contaminando y participando de cosas que no están en la palabra del Señor. Los que estamos dentro y los que están fuera, más todavía, porque están dominados, controlados. Amén. Amén. Así que tenían miedo, dice ahí en el versículo 35. Dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, o sea, cómo habían salido los demonios, ¿verdad? Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. Y así está el mundo, ¿verdad? Rogándole a Cristo que los deje, ¿verdad? Cristianos, supuestamente, que comparten versículos, día a día comparten versículos, ¿verdad? Que los condenan a ellos mismos, porque ni siquiera están haciendo la palabra del Señor, ¿sí? Y que de noche, cuando oran, le dicen al Señor, más me valdría no haberte conocido, porque entonces viviría tranquilo. ¿Dónde iremos? Dios tenga misericordia. Amén. Dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él quería seguir a Cristo, estaba libre. El Espíritu Santo
guía a seguir a Cristo, no a volverse a las cosas del mundo, ¿verdad? Ahora el Señor lo manda a predicar y él así lo hizo, fue obediente. Y dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Entrando en su cabal juicio podía ver su vida de antes y su vida de ahora. Sobre todas las cosas, sentirse libre, sentir paz, ¿verdad? Hay muchas personas que se enojan, lo volvemos a decir cuando uno dice, el que no está, como dice Cristo, el que conmigo no junta, desparrama. O sea, que no está haciendo la voluntad de Dios, está bajo el maligno, está dominado y guiado por el diablo y se enojan. Pero a la luz de la palabra es real. Y yo les preguntaría a esas personas, ¿tienen paz? Porque la paz la da Cristo. Mi paz os dejo, la paz os doy, y la paz que yo les doy no es como el mundo la da, no es paz. Entonces cuando realmente venimos a Cristo no solamente tenemos la paz, sino que sentimos la libertad que Él nos da. ¿Sí? La libertad que Cristo nos da. Amén. Vamos a mirar otros versículos para corroborar. Vamos a ir a 1 Juan 5. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer a partir del versículo 6. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 1. Lo vamos a leer un poquito de corrido. Simplemente para corroborar, y lo dice la palabra, ¿verdad? Que el que no está congregándose, el que no está haciendo la voluntad del Señor, está bajo el maligno. Dice ahí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿verdad? O sea, entendamos, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No porque yo diga que creo que Jesús es el Cristo, soy nacido de Dios. Dice, el que cree, o sea que si yo creo es porque obedezco la palabra del Señor. Amén. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea que si no guardamos los mandamientos, no amamos a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entendamos bien, lo volvemos a repetir. No es que yo diga que creo, es creer. Si yo creo, amo a Dios, guardo sus mandamientos, cumplo la palabra del Señor. Si no lo estoy haciendo, yo no estoy creyendo, porque ni siquiera le conozco, ni siquiera tengo realmente en mi mente que me espera el infierno, ¿sí? Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree, dice, tiene el testimonio en sí mismo. Y dice el Señor, por sus frutos le conoceréis. Yo no puedo decir que creo si no me congrego pudiendo. No puedo decir que creo por citar un versículo bíblico. No puedo decir que creo. O sea, puedo hacer lo que quiera. Pero dice acá, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora dice, fíjese, ya que se empieza a poner más brava la cosa.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Entendimos? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo puedo yo orar o pedirle algo al Señor conforme a su voluntad si no conozco su voluntad? Si no conozco su palabra. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos estar orando para que el Señor perdone los pecados de alguien que no se ha arrepentido. Tenemos que orar para que esa persona se arrepiente. Porque si no hay arrepentimiento, eso es, así sea, yo robé un caramelo y no hay arrepentimiento en mí, es un pecado de muerte, porque yo voy a estar delante del Señor y voy a ir al lado izquierdo y me voy a ir al infierno. Amén. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, fíjese, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿verdad? Cuando nosotros no practicamos el pecado, ahí es cuando recién nuestro Señor Jesucristo, que es quien fue engendrado por Dios, ¿sí?, nos guarda y el maligno no nos toca. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo entendemos? El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, a ver, nuestros familiares que no quieran nada de Dios, ¿con quién están? Bajo el maligno. Lo dice la palabra del Señor y yo creo realmente en la palabra del Señor. Amén. Ahora, si yo hoy estoy escuchando la palabra del Señor y me estoy identificando que hay cosas que yo no estoy haciendo, tengo que entender que estoy bajo el maligno. Amén. Amén. Puedo estar acá, en la iglesia, y puedo estar bajo el maligno. Depende de nosotros. Basta una decisión sincera. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Verdad? Amén. O sea, si nosotros queremos entender, Dios nos da el entendimiento, nos da el conocimiento, ¿verdad? Vamos a buscar Juan, vamos a Juan y ya leemos los últimos versículos, ¿verdad? El Señor no nos deja sin entendimiento. Si alguno, cualquiera, realmente quiere la salvación, quiere conocer a Dios, San Juan 8, Dios le va a dar entendimiento, Dios le va a salvar, Dios va a mover su mano. Gloria a Dios. Vamos a ir al versículo 39. Fíjese acá el subtítulo. Dice, sois de vuestro padre el diablo. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ojo ahí cuando nosotros nos molestamos con la palabra, ¿sí? Algo hay en nosotros que nos está haciendo que la palabra de Dios nos moleste. Y no hablo palabra de hombre inventada, si usted la está leyendo acá y la está entendiendo, es palabra de Dios. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No podían escuchar su palabra. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí estamos. Quiero seguir en lo que estoy. No quiero dejar nada, no quiero abandonar nada, pero quiero que Dios me bendiga. Y no es así. No es así.
por la misericordia de Dios que seguimos vivos. Pero entendamos, el Espíritu Santo nos guía a la santidad, el diablo nos guía a otras cosas. Y dice, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, ¿verdad? Simplemente mentira. Un cristiano no puede mentir, no debería. Si está en santidad, si ama al Señor, no debería mentir. Hablo para los que estamos acá y para los que escuchan luego. ¿Miente usted? Porque si hay mentira, ¿quién es el padre de mentira? El diablo, lo dice la palabra. Entonces, escapemos del diablo, escapemos del lazo del diablo, seamos libres, seamos como el gadareno. No esperemos a tener una legión porque no vamos a llegar, si no llegamos ahora, no vamos a llegar con una legión de demonios al Señor. Amén. Dice, y a mí, dice en el 45, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me puede acusar de pecado? Convénzame de que estoy en pecado. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Lo dice la palabra. Entonces, no nos ofendamos. Quiere ofenderse conmigo, oféndase, quiere enojarse, enójese, pero vaya a la Biblia, lea la palabra del Señor, ore al Señor, pídale al Señor que le dé el entendimiento realmente. ¿Cómo estamos? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Hijos de quién somos? ¿Cómo estamos actuando realmente? No nos engañemos, ¿sí? Porque va a llegar ese día en el cual no tendremos excusa y estaremos realmente delante del Señor, cara a cara, no vamos a poder ni siquiera gesticular. Y los hechos van a cantar, como decía, y tendrán, ¿sí?, los frutos en sí mismos, ¿no? O tienen a Dios o tienen al diablo. El Señor nos habla en miles de maneras, ¿verdad? Y la palabra de Dios, como dice, debe ser predicada como martillo que quebranta la piedra, ¿sí?, con golpe. Y no es que la palabra golpea, la palabra nos pega por lo que hay en nosotros, pero es palabra de vida eterna, ¿verdad? Entonces, si yo no la soporto y me enojo y me voy, o no la escucho, me tapo los oídos, o hago como si nada, como escuchar llover, no va a pasar nada, no se preocupe, va a seguir en lo mismo. Pero ¿quién es su Padre? ¿Qué va a pasar ese día que usted esté delante del trono? Ese día que usted tenga que dar, que rendir cuenta al Señor. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que realmente pensar. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Si ya sabemos que hay cosas que el Señor manda y no las estamos haciendo, ya tenemos la respuesta ahí mismo. Corramos al Señor, ¿verdad? Y si realmente usted se está congregando y estamos buscando al Señor, no lo tengamos a menos. No, esta palabra es para los nuevos, esta palabra es para los que no. No. Agarremos todo, llevemos la oración, vamos a mirarnos a la luz de la palabra, no sea que estemos siendo engañados o que nos estemos engañando nosotros mismos, ¿verdad? El Señor nos habla en su gran amor y su misericordia para que reaccionemos a tiempo, ¿verdad? Hay que exhortar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Y nos decía allí en Hebreos 10:25, ¿verdad? Exhortando los unos a los otros, cuanto más veis que este día se acerca. Entonces tenemos que exhortarnos y alentarnos los unos a los otros a escudriñar nuestras vidas a la luz de la palabra. Así como nos miramos en el espejo, a la luz de la palabra para saber realmente cómo estamos. Amén. Muy bien, vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor. Sigue obrando, sigue hablando, sigue tratando, sigue salvando, Señor. Padre, te rogamos en esta hora, Padre Santo bendito, que tu palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, como tallada con cincel así sobre la piedra, Padre. Que podamos realmente mirarnos a la luz de tu preciosa palabra, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Pero también te rogamos por aquellos que están escuchando, Señor. Te rogamos que tengas tu misericordia de aquel que quiere congregarse y no puede, Señor. Porque tú sabes, Padre Santo bendito, que cuando uno realmente quiere congregarse y no puede, eso duele en lo más profundo del alma, Señor.
pero también te rogamos por aquellos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que no están convencidos, Padre, que no han puesto en su corazón o que no les dan las fuerzas para llegar, Señor, que tú les estés dando entendimiento para que ellos puedan correr y huir, Padre Santo bendito, del lazo del diablo, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdalos, Padre Santo, a llegar, Señor, ayúdalos a entrar al entendimiento, ayúdalos a buscar de ti, a llegar a la verdad, Señor. No te rogamos solamente por los que rodean este lugar, no te rogamos, Padre, para que tú los traigas a este lugar, sino para que tú los guíes a la verdad, Señor, que es lo importante, conocerte a ti, Señor. Padre, por eso te rogamos que tú estés rescatando almas, Padre bendito. Guía, mi Señor. Hay mucho, mucho, Padre Santo bendito, Dios de la gloria, lugar donde está tu nombre, Señor. Pero queremos, Padre, que tú les guíes, mi Señor, a un lugar donde tú estés, donde esté tu verdad, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, donde tu nombre no sea usado en vano, Padre. En el nombre de Jesús, sigue obrando, sigue salvando, sigue rescatando, Padre. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, ataduras, destapa los oídos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén, Amén. y amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor.